Una de las enfermedades más importantes que puede afectar al hígado es la cirrosis hepática, una enfermedad crónica, difusa e irreversible del hígado. Se estima que la cirrosis hepática es responsable de alrededor de 800.000 muertes cada año y sobre todo en Europa y en Estados Unidos tiene una incidencia de 250 casos por 100.000 habitantes, siendo la incidencia mayor en hombres que en mujeres. ¿Qué es la cirrosis hepática y cómo se hace su diagnóstico clínico? En este video vamos a aprender los 7 síntomas principales de la cirrosis hepática y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar una patología muy importante, una patología que se da a nivel del hígado conocido como la cirrosis hepática, una situación que lamentablemente es irreversible y que una de sus complicaciones, además de la falla hepática, podría ser el cáncer de hígado. No olviden suscribirse a este canal y, lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante es hablar de las lesiones y las enfermedades que se pueden localizar en el hígado, una de las glándulas más grandes que tiene nuestro cuerpo. Y esta enfermedad nos referiríamos a la cirrosis hepática, una condición que sería crónica, difusa y que lamentablemente es irreversible, en donde en esta enfermedad se caracteriza por la presencia de fibrosis y formación de nódulos de regeneración que conducen a una alteración en la arquitectura vascular y de esta manera en la función hepática. Una situación muy importante que, si bien es cierto, una de las causas principales que puede conllevar a esta condición es el alcoholismo crónico, sin embargo es importante entender que no es la única causa. Existen otras causas que podrían conllevar a este daño irreversible en el hígado. La incidencia que se registra a nivel mundial en relación a la mortalidad es prácticamente esta enfermedad responsable de casi 800.000 muertes por año y que lamentablemente la incidencia que se registraría tanto en Estados Unidos como en Europa sería 250 casos por 100.000 habitantes, más prevalencia en hombres que en mujeres. Y la pregunta, ¿cuáles serían los síntomas relacionados a esta enfermedad irreversible y crónica a nivel del hígado? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que el hígado realiza muchas funciones metabólicas complejas. Hay muchas posibles complicaciones que pueden presentarse debido a la cirrosis. Algunas complicaciones se presentan más comúnmente en ciertas enfermedades y sobre todo es importante entender que las manifestaciones que puede tener el paciente inicialmente sean leves y el paciente no tenga conocimiento del daño que está sufriendo su hígado. Sin embargo, existirían 7 síntomas importantes a tomar en cuenta en la cirrosis. Número 1. Fatiga. La fatiga es un síntoma común de la cirrosis. Muchos pacientes con cirrosis desarrollan también pérdida de masa muscular, lo que puede empeorar la fatiga. La fatiga debido a la cirrosis puede ser difícil de tratar y es importante buscar otras causas que puedan ser tratadas. De esta manera ayudar un poco al paciente a mejorar sus molestias. La fatiga sería el primer síntoma a tomar en cuenta. Síntoma número 2, el prurito o la picazón. Un síntoma muy común en la cirrosis. Este síntoma se presenta sobre todo en los pacientes debido al trastorno del metabolismo de la bilis, en donde pueden estar cursando con aumento de la bilirrubina y ello causar el prurito típico que presenta un paciente cirrótico. El prurito o la picazón sería un síntoma importante a mencionar. Tercer síntoma, el edema. Edema se refiere a la retención de líquido y que se daría en cantidades anormales en diferentes partes del cuerpo. Es muy importante entender que uno de los problemas de la cirrosis hepática sería la disminución de las proteínas en sangre. Esta condición llevaría a que el líquido salga de los vasos sanguíneos
y se acumule en tejidos periféricos. Edema es una condición importante que se presenta en los pacientes con cirrosis hepática. Síntoma número 4, la ascitis. Hablar de ascitis es referirnos a la colección y retención de grandes cantidades de líquido a nivel del cuerpo en la cavidad abdominal. Cuando la ascitis es leve, puede detectarse mediante una ecografía o una tomografía computarizada. A medida que se incrementa el volumen dentro de la cavidad peritoneal, la ascitis va a ser identificada de manera clínica, caracterizando al paciente la distensión abdominal. Es muy importante tomar en cuenta que el líquido ascítico puede infectarse y este trastorno es conocido como la peritonitis bacteriana espontánea, una de las complicaciones que puede presentarse en un paciente con cirrosis hepática. Síntoma número 5, sangrado del tubo digestivo. Los pacientes que sufren cirrosis hepática van a presentar un incremento de la presión intraabdominal y de esta manera también va a haber un incremento a nivel de las venas que van a fluir a nivel del hígado. Ello va a conllevar a que muchas venas periféricas, sobre todo a nivel del esófago, vayan a estar distendidas, situación que se conoce como varices esofágica. El paciente puede presentar sangrado digestivo alto por el sangrado de las varices esofágicas. Igualmente, el incremento de la presión intrahepática va a conllevar aumento de la presión a nivel de venas periféricas y esto también va a causar otro sangrado, como puede presentarse en los pacientes a nivel digestivo bajo. Es importante tomar en cuenta que el sangrado digestivo es uno de los síntomas importantes a tomar en cuenta y que estaría asociado por la cirrosis hepática. Síntoma número 6, la ictericia. Hablar de ictericia es hablar de una coloración amarilla que presenta el paciente. Esta coloración amarilla a nivel de piel y a nivel de ojos se daría sobre todo por el acúmulo de la bilirrubina, dado que el hígado no podría metabolizar este pigmento y de esta manera se acumularía a nivel de sangre y tejidos periféricos. La ictericia es uno de los puntos importantes que caracterizaría a la cirrosis. Sin embargo, existen otras causas de ictericia que es muy importante a tomar en cuenta, sobre todo patologías que puedan obstruir el drenaje de la bilis, como pueden ser patologías que obstruyan la vía biliar, tanto de manera intrínseca como de manera extrínseca. Y síntoma número 7, la encefalopatía hepática. En la cirrosis, la función de filtración normal del hígado se deteriora y la sangre que vuelve a los intestinos no es debidamente desintoxicada de los productos de desecho de la digestión. Estos productos de desecho entran en circulación y llegan al cerebro, lo cual va a causar una alteración neurológica en el paciente y se va a manifestar por esta alteración conocida como encefalopatía hepática, en donde el paciente tiene confusión, somnolencia excesiva y sobre todo dificultad para el habla. 7 síntomas importantes que nosotros debemos tomar en cuenta en relación a la cirrosis hepática. Estos síntomas nos van a ayudar a entender la situación que está pasando el paciente y es muy importante conocer que la cirrosis hepática, cuando ya está manifestándose con los síntomas, lamentablemente el cuadro estaría bastante avanzado. Es muy importante hacer un diagnóstico precoz y sobre todo identificar cuáles serían los factores de riesgo que podrían llevar a la cirrosis hepática para tratar de una u otra manera enlentecer el proceso irreversible tal como es la cirrosis hepática. Es muy importante tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido tratar un tema bastante importante, la cirrosis hepática, una patología crónica del hígado que lamentablemente es irreversible y que podría conllevar a otras complicaciones importantes dentro de la salud del paciente, inclusive la muerte. Es importante entender que la cirrosis hepática hace la referencia a una enfermedad crónica irreversible caracterizada por fibrosis y formación de nódulos de regeneración en el parénquima hepático, lo cual va a llevar a alteración de la arquitectura vascular y esto va a conllevar alteración de la función del hígado. Dentro de los 7 principales síntomas asociados a la cirrosis hepática, podemos mencionar a la fatiga, al prurito, al edema, a la ascitis, sangrado del tubo digestivo, la ictericia y la encefalopatía hepática. Son síntomas importantes que nosotros debemos tomar en cuenta y que lamentablemente cuando se presente en un paciente con cirrosis hepática probablemente es porque el cuadro está bastante avanzado. Debemos nosotros conocer que la cirrosis hepática es un cuadro irreversible y lo más importante es identificar de manera oportuna
cuáles serían las condiciones que puedan llevar a esta enfermedad para tratar de disminuir el riesgo de causar esta enfermedad irreversible. Es muy importante que tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.